Buenas, bueno, esperamos que se sumen todos y seguimos. Profe, ¿nos va a dividir en grupos de vuelta ahora? No. Eh, ¿Terminaron de poder leer o le falta una parte? Sí, de leer terminamos. Lo que no hicimos fue responder todas las preguntas. Bien, bueno, no importa, porque en realidad, a ver, era como una guía, no era que había que responderlas taxativamente, ¿sí? No se preocupen. La idea es que podamos hacer como una apuesta en común y avanzar un poquito. Bueno, ¿qué cuestiones importantes ahí pudieron descubrir como unidas o como interdependientes entre lo que es el esquema corporal y la capacidad perceptiva? ¿Qué es lo que dice la autora? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Sí leímos, profe. Es la pregunta que te estás haciendo, seguramente. No, yo dejo que procesen. Ah, ¿Cómo era la pregunta, Puse profe? mucha cara de ansioso. No, ¿qué cuestiones pudieron ver como interdependientes o qué cosas hace ver la autora como interdependiente entre lo que es la evolución del esquema corporal y de la capacidad perceptiva? en Vuelvo a realidad poner cara de ansioso. dice que se las separa solamente por una cuestión de análisis y no porque se den una construcción por separado en la persona, digamos. Sí. Y que una no puede existir sin la otra, digamos. Necesitamos Profe, hacernos. Ujú. como que no basta con conocer nuestro propio cuerpo, sino que también ver lo que nos está rodeando, que ahí estaría el espacio, los objetos. Sí, ¿por qué? ¿Tiene Porque que ver, profe, con las experiencias? y a esta edad, y vamos a descubrir después con los dos niveles de desarrollo, que todo se basa en las experiencias que tenga cada uno, o en las vivencias, como lo dice Susana Sevi. A ver, Ese es un punto en común con el desarrollo del esquema corporal, porque obviamente que todo lo que logremos conceptualizar o representar de manera mental es lo que antes pudimos vivenciar, caemos como en lo mismo. Entonces, contra sí. más experiencia vividas tenga, más herramientas o más posibilidades de esquematizar o realizar esquemas mentales voy a tener. Sí, y además, Como que voy a tener más recursos a mano para un buen resultado. sí, a ver, cada uno de ustedes lo fue diciendo de una manera distinta, pero todo termina en lo mismo. Estos recursos de lo que vos hablas, Eric, son en base a las experiencias, a las vivencias que se van teniendo de manera previa, y estos recursos son los que nos permiten, no nos tenemos que olvidar que nosotros estamos, nuestra área de
las experiencias vividas, dice ahí Agustina. Nuestra área de trabajo dentro de las instituciones escolares básicamente son las cuestiones, a ver, no quiero decir corporales, pero sí de la corporalidad, de la motricidad, ¿sí? Y cómo se va resolviendo en base a esto que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, pareciera que empezamos desde un punto distinto, que son las cuestiones cognitivas, pero que no es distinto en definitiva, porque no podemos separar nuevamente cuerpo y mente, no. Todo lo que nosotros actuamos desde lo corporal son porque lo internalizamos previamente desde lo cognitivo y desde lo mental. Ustedes imagínense un niño tratando de conocer su cuerpo en una burbuja, sin el contacto con el entorno. Es muy complejo, por no decir imposible. Por lo tanto, estas dos cosas, y después vamos a descubrir que otras, se van desarrollando de manera paralela. En un todo, en un niño que es un todo, no es un niño que aprende por un lado el esquema corporal, por otro lado que aprende a relacionarse con el entorno, por otro lado que aprende a moverse. De cualquier manera, yo acá quiero agregar algo, porque la autora dice, se separan para su estudio, pero yo también tengo que agregar que se separan para el abordaje didáctico específico que vamos a hacer en nuestras clases. No es lo mismo que nuestra intención docente o nuestras clases estén orientadas hacia contenidos del esquema corporal, que estén orientadas hacia la relación que este cuerpo tiene con el entorno físico, con el tiempo y con los objetos. Merecen un abordaje didáctico específico y actividades específicas, ¿sí? Básicamente la relación es muy estrecha, pero nosotros, como profes, tenemos que saber diferenciar que si bien esa relación es estrecha, el abordaje didáctico, la forma, las actividades específicas van a hacer justamente que estas vivencias en cada uno de estos puntos sea más rica. Y de esto de los niveles de desarrollo que pudieron ver. Básicamente son dos. Sí, el de experiencia vivida, el Ujú. de representación mental. Y el de representación Yo como mental. lo que marqué en vivencias, en las experiencias vividas, es que el niño actúa o opera eh, por intuición y no Sí, por ser consciente, como lo que más marco. sí. Eso quiere decir que va resolviendo en el momento. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque este nivel de experiencia vivida que habla la autora, que dura aproximadamente hasta los 8 años, es el momento en que toda esa información se empieza a guardar. La autora habla de acopio de información, es juntar información. ¿Y la información a dónde va? Acá, a la cabeza. Y esa información, con respecto, y tenemos que ser muy precisos, al espacio, al tiempo y a los objetos, es lo que va a permitir en el futuro, en el próximo nivel, que es el de representación mental, el tener estos esquemas motores o mentales o estructuras mentales a disposición para resolver situaciones de manera más rápida, coordinada, fluida, cada vez que nos haga falta. ¿Esto quiere decir que un niño hasta los 8 años no puede resolver estas situaciones? No, al contrario, sí puede resolverlas. Pero va a poder resolver con el ensayo y el error, probando. Ante una determinada situación motora, supongamos, el tener que embocar en un aro a determinada distancia, un niño hasta los 5 o 6 años, ante el mismo problema motor, cada vez va a probar de una manera diferente, ¿sí? Hasta encontrar, a lo mejor en una clase, la manera más acertada de hacerlo. Eso no quiere decir que
a las 2 o 3 clases ante la misma situación, ese chico no vuelva a probar. ¿Por qué? Porque los esquemas mentales todavía no están estructurados. No va a recurrir a ese esquema mental, porque no lo tiene. Va a volver a probar. Y va a volver a lo mejor a llegar a la misma conclusión de que a lo mejor para lanzar adentro del aro se tenía que poner a determinada distancia, lanzar de determinada manera, pero va a tener que probar nuevamente. ¿Y está mal que pruebe? No, al contrario. Ese ensayo y error, ese probar, va a hacer que sus futuras estructuras mentales cada vez sean más ricas. Por eso, no tenemos que decirle a los chicos a esta edad cómo tienen que hacer las cosas, porque si no, vamos a crear solamente estructuras mentales muy pobres. Y va a hacer falta que todo el tiempo estén diciéndole cómo resolver las cosas. Ahora, este nivel de experiencia vivida, ¿dura solo hasta los 8 años? No, porque nosotros como adultos, ante nuevos problemas motores, tenemos que recurrir a la vivencia y al probar y a experimentar para volver a formar nuevos esquemas mentales que nos permitan resolver algo de la mejor manera. Supongamos que ustedes no tuvieron experiencia en el vóley, que les puede pasar a varios, y que hubieran tenido el año anterior clases prácticas de vóley. Muchos hubieran tenido que recurrir a juntar información para poder resolver las cosas que otros ya tenían resueltas, los que sí tenían experiencia en ese deporte. Por lo tanto, una de las características de este nivel vivencial es que se puede repetir a lo largo de la vida un montón de veces, ante nuevos problemas motores. Ahora, el periodo donde se junta la mayor cantidad de información debería ser hasta los 7, 8 años. ¿Qué pasa después? Toda esa información se empieza a organizar. Se empieza a estructurar en esquemas mentales. Y queda a disposición para recurrir a ella cuando haga falta. Para cruzar la calle, para saltar un charco, para recibir un pase, para ubicarme en el espacio. Este recurrir a estos esquemas mentales hace parecer que resolvemos las cosas de manera, volvemos al principio, como si fuera un reflejo, y no lo es. Recurrimos a cuestiones cognitivas que hacen que se resuelva ante la misma o ante el mismo problema motor de la misma manera y de la manera más económica. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los mensajes centrales de la clase de hoy es que si nosotros, hasta los 7, 8 años de vida, en nuestras clases, brindamos pocas experiencias, pocas vivencias, y le decimos todo el tiempo a los niños cómo tienen que resolver las cosas, entonces no esperemos que a los 9, 10 años puedan resolver una situación de juego que es cambiante, que cambia el espacio, que cambia el entorno, que cambian sus compañeros de lugar. No podemos pretender eso. ¿Por qué? Porque los culpables vamos a ser nosotros, básicamente, no ellos. ¿Cuáles son los contenidos principales de la capacidad perceptiva? Básicamente yo creo que a esta altura ustedes han descubierto que hay 3 grupos de contenidos importantes. Una son las nociones objetales, otros son, o de espacio, otras son las nociones temporales, o de tiempo, y otras son las nociones objetales. Hasta ahora parece que fuera todo muy abstracto, ahora vamos a ver qué cosas es cada una. Estas 3 nociones, en principio, merecen un abordaje didáctico específico. Es decir, un niño de 4, 5, 6 años no va a poder resolver variables espaciales y temporales al mismo tiempo. Va a poder resolver de una. O al menos, cuando es un poquito más grande, de a 2. Superada esa etapa, entre los 8 y 9 años,
estas cuestiones que en principio vimos por separado, se empiezan a unar, a verse de conjunto, y a poder utilizarlas las tres al mismo tiempo para resolver las situaciones motoras. Como recibir un pase en un juego, por ejemplo, como ubicarme en el espacio con respecto a mis demás compañeros, por ejemplo, como para saber cuál es el lado derecho o izquierdo de la cancha, de acuerdo a la perspectiva en la que la esté mirando, o para cruzar una calle sin que un colectivo me pase por arriba. Cuando estamos hablando de nociones espaciales, específicamente estamos hablando de tres cosas. Y así la autora es bastante minuciosa en esto. Ustedes cuando vayan al diseño curricular van a encontrar que junta todo en un pequeño contenido. Pero esto les tiene que servir de sustento para saber qué tienen que hacer con cada uno de estos aspectos. Hablamos de nociones de orientación. O sea, ¿cómo me oriento en el espacio? ¿Estoy cerca o lejos de determinadas cosas? ¿Qué direcciones tengo en el espacio? ¿Voy hacia adelante? ¿Voy hacia atrás? ¿Voy hacia un lado? ¿Voy hacia el otro? Más adelante, ¿voy a ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Y digo más adelante porque no se olviden que en el nivel inicial, la izquierda y la derecha no existen. ¿Qué trayectorias tengo en el espacio? ¿Cómo se mueve mi cuerpo en el espacio? Con trayectorias curvas, rectas, onduladas, trayectorias aéreas. Es muy minuciosa la autora en cómo lo clasifica. Y está bueno porque les puede dar información específica para ver qué pueden trabajar en cada clase con respecto a las nociones espaciales. Nos habla también de nociones de situación, es decir, a dónde estamos, o a dónde está el cuerpo de cada uno. ¿Está ubicado arriba o abajo de algo? ¿Atrás o adelante de algo? Siempre piensen que acá hacen falta referencias externas. Yo estoy arriba de algo, no estoy arriba de la nada. Por lo tanto, tengo que dar una referencia externa. Estoy adelante de determinada cosa. Estoy atrás de otra. Estoy a un lado, estoy al otro. ¿Cómo estamos en el espacio? Las personas, ¿están juntas? ¿Están separadas? ¿Cómo evolucionan de estar juntos o separados a la situación inversa? Si estábamos juntos, ¿cómo hacemos para separarnos en el mismo espacio? Si estamos separados, ¿cómo hacemos para juntarnos en un espacio más pequeño? Y también tenemos que trabajar todo lo que son todo lo que es el reconocimiento de cómo es el espacio. A ver, este espacio ¿tiene límites? No los tiene. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Los límites son artificiales, los hacemos nosotros, son naturales, son espacios abiertos, son espacios cerrados. Nosotros interpretamos muy rápido esta cuestión de decir, bueno, vamos a jugar en determinado lugar del patio. Ahora, previamente, ¿recorrimos los límites de ese espacio para ver hasta dónde se podía llegar o no? ¿Enseñamos cuál es el concepto de límite? Y resulta que cuando decimos vamos a jugar adentro de este cuadrado de 8×8, empezamos a jugar y los chicos corren por cualquier parte, obvio. Si previamente no trabajamos esta cuestión de límites. Son todas cosas a trabajar en nuestras clases cuando trabajamos las nociones espaciales. Las que son más complejas de percibir son las nociones de tiempo, porque es algo básicamente abstracto. El espacio lo vemos, lo tocamos, vemos los límites. En cambio el tiempo, las nociones de tiempo son una cuestión básicamente abstracta. La autora marca dos tipos de nociones de tiempo.
las de orden, o sea, cómo van sucediendo las cosas en el tiempo, y las de duración, cuánto duran las cosas en el tiempo. Si hablamos de nociones de orden, básicamente son tres. Algo que sucede antes de, algo que sucede después de, y algo que sucede al mismo tiempo. Un ejemplo, a ver, estamos jugando con los chicos, estamos tratando de trabajar las nociones de orden en el tiempo. Bueno, a ver, ¿quién puede llegar a la pared antes que llegue la pelota que lanzó el profe? Básicamente es una noción de tiempo. ¿Quién puede llegar o quién puede correr al mismo tiempo que la pelota va rodando por el piso? También nos habla de las nociones de duración, o sea, cuánto duran las cosas. Y acá entra la noción de velocidad, cuando algo es rápido, cuando algo es lento, cuando tiene una velocidad intermedia. Nos habla también de cuándo acelero y cuándo desacelero. Todo lo que está relacionado con la velocidad, pero no la velocidad como capacidad motora, sino la velocidad en cuanto a la concepción abstracta de cómo percibo esto, ¿sí? Nos habla también de cuánto duran las cosas en el tiempo, cosas que suceden en minutos, cosas que suceden en horas, cosas que suceden en toda una vida, cosas que suceden en un lapso de tiempo corto, cosas que suceden en un lapso de tiempo largo. Y por último, las que son más fáciles de percibir son las nociones objetales, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá hay algo sumamente concreto que son los objetos con los cuales los niños y las niñas van a jugar. Entonces, ¿qué se puede percibir de los objetos? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su tamaño? ¿Qué peso tienen estas cosas? ¿Es pesado? ¿Es liviano? No hablo de peso en cuanto a que midan en gramos o kilos, sino la percepción de lo pesado y de lo liviano. Hablo de las texturas, de los colores, y además se habla, o habla la autora, de cómo se usan estos objetos. Determinados objetos tienen un uso formal. Una lapicera es para escribir. Una pelota es para picar, o patear, o tirarla. Pero además, a determinada edad, y sobre todo en los niños de nivel inicial, se le da un uso simbólico a los objetos. O sea, una pelota puede ser el centro de un juego, puede ser el sol, puede ser una bomba, puede ser una fruta. Y además de ese uso simbólico, obviamente está el uso formal, para qué sirve cada cosa, ¿sí? Ustedes verán que los contenidos de la capacidad perceptiva son muy variados, son muchos, y por lo tanto merecen que nosotros les dediquemos un tiempo a nuestras planificaciones, ¿sí? Mientras más pequeños sean los niños, más es el tiempo que le debemos brindar. Y a través de la vivencia y de la experiencia personal de cada uno. No podemos contarle a nadie, vuelvo a repetir, sin que lo estén viendo, sin que lo estén tocando, sin que lo estén percibiendo. En principio, en el nivel inicial, todos estos aspectos tienen y deben trabajarse por separado, sin mezclar lo que son nociones temporales, de las espaciales, de las objetales. ¿Por qué? Para facilitar su percepción. Luego con el tiempo podemos incluir y empezar a mezclarlas. Mezclar nociones espaciales con temporales, por ejemplo. Nos ubicamos arriba de y de manera rápida, por ejemplo.
Ahí estoy mezclando dos nociones de diferente tipo, espaciales y temporales. Y además merecen un tratamiento no estático. A ver, ¿qué me refiero con esto no estático? El mundo no es estático. El mundo se mueve, lo que nos rodea se mueve y cambia todo el tiempo. Por lo tanto, no siempre tienen que trabajarse de la misma manera, con los mismos materiales y con las mismas consignas. Es sumamente importante que en nuestras planificaciones sepamos diferenciar esto. Más adelante, a partir de los 8, 9, 10 años, todas estas situaciones se van a juntar. Y la forma en que se puedan resolver de manera conjunta es a partir de situaciones jugadas. ¿Cómo de situaciones jugadas? A ver, si hacemos un juego de los 10 pases con niños y niñas de 10 años, ¿no están calculando trayectorias? ¿No están ocupando espacios? ¿No están manipulando objetos de diferente forma? ¿No tienen que calcular a quién pasarle la pelota que esté desmarcado para que no me la quiten? ¿Con qué fuerza lanzarla? ¿Cómo ubicarme para recibir el pase? ¿Cómo ocupar espacios libres en el terreno de juego? Bien, es ahí donde empiezan a verse de conjunto. Antes, vuelvo a repetir, merecen un abordaje didáctico específico. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado dando vueltas? Bien. La semana que viene vamos a tratar de ver y profundizar dos cosas. Y estaría bueno que ustedes puedan leer el capítulo 2 completo, entonces eso va a facilitar la tarea. El cómo se desarrolla esta capacidad perceptiva en el tiempo, o sea, cómo se va complejizando. Si bien nosotros nos vamos a abocar a nivel inicial, tenemos que comprender que en algún momento esto cambia, ¿sí? ¿Y a qué edad cambia? Y por otro lado vamos a indagar un poquito en el diseño curricular para ver cómo lo presenta el diseño curricular, ¿sí? Y lo presenta, desde ya les anticipo, de manera bastante resumida. Por eso es importante que ustedes tengan en la mochila esto que la autora menciona. A ver, nociones espaciales, ¿de qué estamos hablando? De situación, de orientación, de reconocimiento del espacio. Ese es el sustento teórico que van a necesitar para planificar en base a estos contenidos. Si tienen dudas con respecto a los trabajos prácticos, a la devolución que no les hice a algunos todavía o que sí les hice a otros, escriban, pregunten. Les recuerdo mi mail. A ver, se los dejo en el chat. Es Picconi, como mi apellido, con doble C, de @gmail.com. Y si quieren lo pueden hacer por mensaje de WhatsApp, también no tengo drama. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, ¿algo que haya quedado? ¿No? No, profesor. Me da miedo eso. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Traten de leer Bueno, el gracias. capítulo 2. Sería importante. Bueno, profe. Cuídense. Bueno. No, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Profe. Chaucito. Gracias, profe.